Queridos hermanos y hermanas, nuevamente tenemos mucho gusto en poner a vuestra consideración este nuevo video sobre un tema tan importante como es el libro de la vida en su primera parte. En uno de los videos últimos estábamos hablando sobre lo que constituye la vida. Y decíamos que la vida humana se va desarrollando de acuerdo a los actos que haga la persona humana. Cada acto de voluntad humana es una vida. Y así vamos acumulando actos, y eso nos marca hasta el fin de nuestra existencia. Una vida humana hecha de actos humanos. Y eso como que le hemos ido depositando en un recipiente, cada acto humano. Pero también se da en las personas que pueden haber actos buenos, y eso pues precisamente puede inclusive desarrollar una vida virtuosa, inclusive una vida con virtudes heroicas, que es lo que lleva a la santidad. Por eso cuántos santos han sido canonizados por la Iglesia, porque hicieron la voluntad de Dios y inclusive hicieron actos heroicos de virtud, o sea, actos de virtud heroica, más bien dicho. Pero también puede darse el caso de que haya personas de que están alejadas de Dios y hacen de su vida una vida desordenada, pecaminosa, y eso puede pues conducir, inclusive, si es que en el último instante de su existencia, en el juicio particular, no aceptan la invitación que les hace Jesús en el punto de la muerte, para que una vez conociendo lo que es el amor, la misericordia y todos los atributos divinos que Jesús tiene, si es que ellos no aceptan esa invitación al paso del más allá, a esa invitación que hace Jesús, pueden condenarse. Sí, porque lamentablemente, como estamos viendo y somos testigos de mucha desviación que hay actualmente. Por ejemplo, jóvenes que están dedicados a la música rock satánica. ¿Cuántas veces hemos sido testigos cuando anteriormente yo ayudaba pues a un exorcista y constataba que muchos jóvenes estaban endemoniados por esa música metálica de rock diabólico? Y puede darse que en el punto de la muerte, cuando Jesús les invite, después de hacerles conocer lo que es Él y lo que han hecho, y no puedan a lo mejor aceptar esa invitación al encuentro con Cristo en el más allá, sino van a preferir lo que adoraron en su vida, al demonio. Entonces ellos mismos escogen el lugar del infierno. Bien, entonces les estaba explicando en este anterior video que si nosotros ahora no solamente hacemos actos buenos, sino también actos ya haciendo la voluntad de Dios, haciendo actos santos, podemos llegar, repito, a la vida la vida santa, a la santidad humana. Pero el Señor no quiere eso. Con estos escritos que ha dictado a Luisa Picarreta, Él lo que nos está esperando es que nosotros, conociendo esta doctrina maravillosa, y si la ponemos en práctica, podemos llegar a tener una santidad divina, viviendo su divino querer. Entonces, si llegamos a esta otra vida, entonces lo que nos toca es a ese recipiente en que antes poníamos nuestros actos buenos, malos, qué sé yo, de voluntad humana, pero si ya estamos con este compromiso de vivir la divina voluntad, vivir su divino querer, entonces lo que vamos es a sacar de ese recipiente toda esa basura que hemos ido acumulando con nuestros pecados,
o las cosas buenas que hemos ido poniendo en ese recipiente del historial de nuestra vida, pero que ahora queremos complacerle al Señor, como Él nos pide a través de Luisa, vivir una vida de santidad divina. Entonces, para lo cual tenemos que despojarnos de nuestros actos buenos y santos, inclusive de santidad humana. ¿Para qué? Para que ya el divino querer venga a tomar posesión de mi vida y entonces ya mi recipiente, que soy yo mismo, pues ya ahora sí estará divinizado. Eso les hablaba en un anterior video, de lo que más o menos con un ejemplo así muy simple, hemos meditado sobre lo que es la vida humana, la vida santa y la vida divina. Pero también les decía en un anterior video, porque como vamos a hablar del libro de la vida, también podíamos poner este ejemplo sencillo de que cada día estamos escribiendo una página de nuestra vida, cada día. Y puede ser una página con unos escritos buenos, que son estas hojas que van formando el libro de nuestra vida. Y al final puede ser un libro bueno y mejor aún puede ser un libro santo si nosotros vamos escribiendo ya en este libro, pues ya haciendo la voluntad de Dios. Pero el Señor, como digo en el ejemplo anterior, no quiere que escribamos solamente un libro de santidad humana, sino un libro de santidad divina. Pues para lo cual, pues, como nosotros no podemos humanamente hacer este libro, tenemos que acudir al mismo Jesús para que Él en nosotros cada día escribamos con Él una página de vida divina. Sí, porque Él quiere ser el actor y el espectador. No solamente ver nuestros actos, sino venir a intervenir en nuestros actos. Entonces sí, vamos escribiendo cada día una página excepcional, una página de oro, diría yo, con Jesús. Y me estoy acordando de lo que cuando una de mis hijas, cuando era niñita todavía en la escuela, tenía una letra patoja, como decimos aquí en el Ecuador, cuando no se escribe bien. Y siempre me venía, papito, por favor ayúdame a escribir. Me mandó una tarea a la profesora de llenar estas páginas con estas frases. Yo tengo una pésima letra, ayúdame. Sí, así, mijita. Le cogía su manito y iba copiando lo que les había mandado de tarea a la profesora. Guiaba mi mano a su manita hasta acabar la tarea. Y vino contenta cuando ya había entregado su tarea porque la profesora le había puesto una buena nota. Claro, yo entiendo que la misma profesora se hizo de la vista gorda porque seguramente vio que ella no era capaz de hacer eso. Según algún pariente, o en este caso su papá, pues le puso a hacer la tarea con ella y vino con esa caligrafía hermosa. Entonces lo mismo nos va a pasar en el juicio particular. Cuando ya llevemos nuestro libro de nuestra vida, qué bello que el Padre Dios vea. ¡Qué lindo libro! Este es un libro de oro, sí, pero aquí veo las características de mi hijo, porque ahí veo los atributos que ha desarrollado en su vida cada día, de la omnipotencia, de la providencia, de la justicia, de la sabiduría. Ha sido bondadoso, misericordioso, como mi hijo. No. Seguro este hijo hizo con Jesús, con mi hijo, todo este libro, por eso es un libro de oro, y vaya a ser a su puesto, ocupar un puesto grande en el reino de los cielos, porque en el cielo también hay escalas, ¿no? Y qué bello, ¿no? Cuando ya el Señor
nos invite al más allá, a la fiesta de bodas. Qué bello estar cerca de los novios junto a sus padres. He visto cuando hay una fiesta de bodas, se acostumbra pues una mesa especial para el novio, la novia, los padrinos, los papás. Y es una mesa especial y bien atendida, ¿no? Es que lindo si nos dice, vaya ya a disfrutar en la mesa de los novios. Entonces, qué lindo entrar a esa fiesta ahí con música celestial y ver también que están gozando a otro nivel, digamos, pero también están gozando los invitados de esta boda, pero en otro plano, ¿no? Y nosotros estar cerca de Jesús, de la Virgen María, del Padre Eterno, del Espíritu Santo, de Luisa Picarreta, que ellos, pues, viven la divina voluntad, porque la vida de la voluntad divina es la misma vida de Dios. Y qué lindo en esa mesa tener el mismo lenguaje de todas esas verdades que hemos conocido a través de las lecturas de estos libros, del reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro del cielo. Entonces, tantas verdades que hemos aprendido y que hemos puesto en práctica, y ahí compartir esa mesa con los novios y con los papás y los invitados especiales. Y también estaba pensando así como editor de libros, ¿no? Yo digo, como cuando editamos un libro depende del contenido, de la difusión que se va a dar, qué papel empleamos, qué portada hacemos, cómo es la diagramación. Y es así. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer un libro así de mucha relevancia, empleamos el papel mejor que disponemos, un papel de buen gramaje, una portada con a veces de cartoné, como esta Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque el libro merece un trato especial. Y también como importador que somos en la Fundación Librería Espiritual, también traemos libros del exterior, por ejemplo, para primeras comuniones o para álbumes de recuerdo de bodas. Y en España, pues hay unas dos empresas extraordinarias que hacen unos libros que nosotros no podemos hacer, por eso importamos esos libros de la primera comunión, por ejemplo, que vienen en un papel hermoso a todo color, la portada de nácar con letras bañadas en oro y los filos de cada hoja bañados en oro también. Bueno, y vienen con un estuche especial, con unos cierres también de oro. Esos son libros, pero de lujo, de un valor, pero claro, es muy alto, pero qué lindo que te regalen un libro cuando haces la primera comunión. ¿Y cuántas no hemos recordado nuestra primera comunión y tener de recuerdo un libro de esa calidad, un libro, pero muy especial? Entonces yo estoy comparando eso debe ser parecido a ese libro, el libro que se escriba con Jesús en la divina voluntad, un libro de oro, donde se ha puesto todo lo mejor para presentarle al mismo Jesús en ese juicio particular. Y cuando se ha hecho, por ejemplo, una Biblia, también hemos empleado un buen material, pero cuando no nos da las posibilidades, porque tenemos nuestras limitaciones, desde luego, y vemos que amerita la palabra de Dios que tenga una buena presentación.
Entonces importamos, como esta Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, es bellísima, la portada a todo color, en cartoné, y el papel Biblia, o un papel especial que aquí en el Ecuador no tenemos. Entonces esos yo diría también podrían ser los santos que están llevando su libro, pero bien elaborado, pero de santidad humana. Y presentarán a su encuentro con Cristo en el punto de la muerte, y Jesús se va a sentir gozoso de ver esa obra santa de su Hijo, que tiene santidad divina y que presenta un buen libro, como es en este caso la palabra de Dios, que el mismo santo ha hecho vida escribiendo este libro, como encierra la misma Biblia, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y ha estado escribiendo cada página de acuerdo a la palabra de Dios que encierra en la Biblia y lo que encierra el catecismo y en los 10 mandamientos. Después de eso vendría otro libro de los que hacemos nosotros, igualmente con un buen papel, con una buena portada. Eso puede ser también como un modelo para aquellas personas buenas, que han escrito un libro interesante, de una calidad de vida humana buena, aunque no han llegado a las virtudes heroicas de los santos, pero una vida buena. Y también se va a agradar el Señor con ese libro de la vida humana buena. Pero también a veces cuando queremos hacer un librito muy popular, que sea barato, hacemos libritos en papel periódico. Y eso pues ya estaría simbolizado con aquellas personas que tal vez fueron buenas gentes, pero no del todo, digamos. Siempre ha sido una vida un poco rutinaria, una vida rústica, como el papel que les estoy diciendo, ¿no? Pero, sin embargo, el Señor va a recibir eso. Y ahí se va a dar cuenta también esa persona de que pudo haber sido mejor, de mejor calidad su vida. Y por último, estarían aquellos libros que se han editado mal. Yo mismo he podido comprobar con nuestras ediciones a veces que ha habido algún descuido de los empleados, en la imprenta sobre todo. Y pues después nos hemos dado cuenta de que hay mala compaginación, o no han limpiado bien los rodillos de las máquinas impresoras, esto sale manchado. Y qué dolor, porque ya sale de la imprenta y como no tenemos pedidos en el país, en la ciudad y fuera del país, y a veces nos han reclamado. No, pero eso es un caso excepcional, porque procuramos hacerlo mejor, porque es un trabajo para Dios y para Dios lo mejor. Pero hay a veces obreros o impresores descuidados, que después de habérseles entrenado y recomendado que hagan conscientemente bien los libros, pues a veces esos descuidos nos hacen quedar mal a toda la fundación y a la librería. Entonces nos reclaman que ahí está mal compaginado el libro, que hay manchas. Entonces, pues ahí se les llama la atención fuertemente para que no se vuelva a repetir. Entonces, ¿qué se hace? Pues después de eso, reciclamos esos libros mal hechos y con gran pérdida, porque imagínense lo que es un tiraje de 2,000, 1,000 ejemplares y que estén malos libros algunos.
Entonces, miren, es el caso ahí del hombre pecador que lleva un libro de vida manchado, sus hojas manchadas, con mala compaginación, pésimo, horrible. Entonces, cuando van con ese libro, que puede ser esta gente que va al encuentro con Cristo en el último instante de su vida, van a ir con ese libro, pero horrible. Sin embargo, Jesús, que es todo amor y misericordia, como lo explica Luisa en el punto de la muerte, le va a hacer comprender su error, su falla, su pecado. Sin embargo, como ya le dio esa ciencia infusa para que vea lo que debió haber hecho, y él se dé cuenta de que está ante un Dios, entonces, y que él está invitando, que a pesar de sus errores, él quiere que pase al más allá para que se salve y tenga una vida con Cristo. Pero, lógicamente, si él acepta, a pesar de su error, en este caso de su pecado, tiene que ir al purgatorio. En este caso que les puse el ejemplo del libro, de hecho, mandamos a reciclar, pues ahí te mandan a reciclar tu vida, a rehacer tu vida, a llenar esos vacíos de amor en el purgatorio para que seas digno de la morada eterna. Entonces, así más o menos he intuido, digamos, esto del libro de la vida. Sí, me permito a veces poner ejemplos prácticos porque llevamos, después de un par de videos, a explicar y a leer lo que dice Jesús del libro de la vida, que es algo monumental. Pero como es tan profundo, eso nos eleva. Y nosotros con estos ejemplos que hemos puesto en algunos videos, muy elementales si se quiere, pero como estamos en la tierra, a veces me permito para un poquito ir comprendiendo lo que encierra estas verdades tan sublimes como son de la divina voluntad. Para preparar este video, estuve leyendo a un escritor cristiano, bueno, que hablaba del libro de la vida y me puse a leer lo que rescaté. Y dice este autor: el libro de la vida contiene los nombres de las personas a las que Dios les regalará la vida eterna. Dios ha estado guardando en su memoria a cada uno de sus hijos leales, como si escribiera sus nombres en un libro. Parece ser, dice este autor cristiano, que el primer nombre que anotó en el libro de la vida fue el del fiel Abel. Y eso lo respalda con la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. El conocedor de la Biblia, un conocedor de la palabra de Dios, un gran escritor, ¿cómo le pone a Abel, este gran hombre que sus ofrendas le eran agradables a Dios, mas no la de Caín? Y fue sacrificado, fue muerto por su hermano Caín. Entonces te pone como que en el libro, dice, parece ser que el primer nombre que anotó en el libro de la vida fue el del fiel Abel. Hebreos 11:4. Vean, la falta de conocimiento, la falta de conocimiento de estas verdades que encierra el querer divino. Por eso digo, qué importante es el conocimiento de esto para darnos cuenta, inclusive cómo están escritos en el libro de la vida. ¿No? Pues, y de acuerdo a lo que hemos leído en el libro de la vida, ¿quién estuvo primero? ¿Quién hizo y vivió la divina voluntad?
Pues Jesús, como Dios, pues Él vive el divino querer. La voluntad es Dios mismo. La voluntad divina es Dios mismo. Pero como fue Dios y hombre, tenía dos naturalezas, la humana y la divina, como hombre, entrando a este mundo mismo, y en la misma carta a los hebreos dice, heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Mire. Entonces, Él es el portador, sobre todo ser humano, que ha escrito el libro de la vida divina, con sus actos humanos divinizados, porque siempre las cosas hacía con su Padre. Tanto tiempo que me conoces, Felipe, y no te has dado cuenta que el Padre que vive en mí, Él hace las cosas. Esa unidad con su Padre. Y la Virgen María, igual, como ella, desde su inmaculada concepción, cuando su almita estuvo en la presencia, a los pies de la Trinidad Sacrosanta y viendo en la omnividencia que le regalaba Dios mismo para que vea el pecado de Adán y hasta el último pecado del hombre, del último hombre. Ella, ¿qué dice? Dice el texto que narra Jesús y le explica a Luisa, ató su voluntad humana a los pies de la Trinidad Sacrosanta, para no hacer ya más su voluntad humana, sino solamente la voluntad divina. Por eso el Padre, Dios, les regaló mares de omnipotencia, el Hijo mares de sabiduría y el Espíritu Santo les regaló mares de amor. Ella es nuestra Madre. No solamente la llena de gracia, sino la llena de voluntad divina, la llena de Dios. Ese es el mejor título que le podemos dar. Y Luisa Picarreta, igual, con pecado original. Claro, Jesús y la Virgen María eran inmaculados, pero quería, una vez que Adán fracasó en ese plan original que tuvo el Señor de darle a Adán no solamente un cuerpo y un alma con las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, sino además como un don gratuito, le dio la vida divina y la voluntad divina, que la perdió precisamente por la desobediencia. Y esa herencia ya no pudimos heredar nosotros, sus descendientes. Pero Jesús pensó en Luisa Picarreta, con pecado original. Porque Adán también era inmaculado, pero le falló. Entonces le fue preparando a Luisa Picarreta y estaba en el pensamiento de Dios desde siempre, desde toda eternidad, para que Luisa sea la que venga a tomar el puesto de Adán. Y le fue preparando. Por eso esos 36 volúmenes son precisamente de una enseñanza. Del 1 al 10, para enseñarles las virtudes, para que tengan una vida santa. Pero del 11 hasta el 36, pues ya, ahora sí, con esas bases, ir creciendo ya divinamente. Entonces, en ese libro de la vida estaba Luisa Picarreta, porque escribió el libro de vida divina y que nos dejó como herencia ese libro de vida divina a nosotros, que son estos 36 volúmenes. Muy bien. Entonces, no es que Abel ocupó el primer lugar, no. Y continúa este escritor. Ahora bien, dice, eso no quiere decir que lleve un simple registro mecánico y frío de los seres humanos. Más bien,
nos demuestra que Dios es un Dios que conoce a los que le pertenecen y los ama. Sí, efectivamente. Pero tenemos que, aquí él hace referencia a 1 de Juan 4:8, cuando habla que Dios es amor. Sí, Dios vino precisamente a darnos su amor divino, pero para que también nosotros le correspondamos con el mismo amor divino. Porque cuando explicábamos acerca de la Santísima Trinidad, cuando el Padre genera al Hijo, y el Hijo corresponde al Padre, y eso pues hace que se produzca esa procedencia, hace que produzca que el Espíritu Santo venga a encerrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ese triángulo que les había dibujado. Entonces, el Padre es el que genera, el Hijo es el que corresponde y el Espíritu Santo el que comunica. Pero en esa generación del Verbo, en la generación del Hijo, también estábamos nosotros, siendo Jesús la cabeza y nosotros sus miembros. Entonces, nos ama el Señor con amor divino, pero también quiere que nosotros, ya que hemos sido engendrados con amor divino, también devolvamos ese amor divino a Dios. Entonces, como digo aquí, refiriéndonos al autor, más bien nos demuestra que Dios es un Dios que conoce a los que le pertenecen y los ama. Claro, con los apóstoles, por ejemplo, con sus 12 apóstoles, cómo les amó hasta dar su vida, ¿no? Está todo en los evangelios como nos narran, y sobre todo en María Valtorta, ahí nos va explicando cómo era esa convivencia en comunidad de Jesús con ellos. Y claro que les amaba entrañablemente. Pero eso no quiere decir que ya vas a estar en el libro de la vida, porque Él nos ha dado un libre albedrío para aceptar o no ese amor divino. Y si hay una correspondencia a la misión que te ha dado. Si nosotros leemos en San Lucas capítulo 10, como dice el versículo 17 al 20, regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Sus nombres estén escritos en los cielos. Es decir, que nosotros también debemos corresponder a ese amor y a la misión, repito, que nos ha dado el Señor. ¿Qué pasó con los 12 apóstoles? Uno de ellos, miren, a pesar del amor infinito que le dio el Señor a Judas, al que más le dedicó su tiempo, sus enseñanzas, era Judas, porque sabía como Dios que le iba a traicionar. Y quería salvarle a toda costa. Pero no correspondió a ese amor ni a la misión que tenía. Como dicen los escritos de Luisa, en una hora de la pasión, hasta le hizo obispo. Entonces, no basta tener un nombre, un puesto, una autoridad. No basta. Obispo.
Y vuelvo a repetir lo que les dije en un video. Cuando se encuentra esta santa Teresa de Calcuta en un ascensor con un obispo americano, le besa el anillo y después, viéndolo a los ojos, le dice: Monseñor, permita que entre Jesús a su corazón. Y vean qué impacto le hizo esto al monseñor porque él pues reflexionó, hizo un examen de conciencia y se dio cuenta de que él era un teólogo, pero a Jesús le tenía en la mente y no en el corazón. Entonces, igual que Judas, iba con él, pero siempre calculando, porque esperaba que sea Jesús, no como él expresaba que vino a salvar al hombre, no, creía que era un ser poderoso que podía acabar con el imperio romano, formar un gobierno terrestre, y él tal vez iba a querer que le nombren ministro, qué sé yo, o sea, un gobierno terrenal. Y por eso, como habla María Valtorta de todas las intrigas de Judas, y terminó mal. Y da a entender en los escritos de María Valtorta de que Judas se condenó. Entonces, por eso dice aquí en el texto, ¿no? Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Eso hay que procurar. Entonces, lo que dice, está bien lo que dice aquí, pero hay que hacer esta acotación, ¿no? Más bien nos demuestra que Dios es un Dios que conoce a los que le pertenecen y los ama. Sí, eso hizo Jesús. Pero también sabía que uno le iba a traicionar. Y también Pedro, que le iba a negar. Pero miren el cambio. Pedro, en cambio, se arrepintió, confió en la misericordia infinita de Dios. Y cómo, después de reconciliarse con Cristo, cómo le designa el primer vicario de Cristo, el primer papa, Pedro. Le da esa oportunidad, porque así Dios nos ama. A pesar de nuestros pecados, siempre confía en nosotros y quiere que cumplamos la misión como le dio a Pedro. A Judas no pudo, para mí, como dice también María Valtorta, no hizo la voluntad de Dios, no cumplió la misión y no procurar de que su nombre esté escrito en el cielo. Por eso, como dudó de la misericordia de Dios, no confió en Él, se ahorcó. Qué diferencia, ¿no? Por eso, con estos ejemplos y con la lectura bíblica, podemos decir que tenemos que ser merecedores para estar inscritos en el libro de la vida. Sí. Y a nosotros que Dios nos ha permitido tener acceso a estos escritos, qué responsabilidad, hermanos, qué responsabilidad, porque si leemos y meditamos la palabra de Dios, como habla, me parece en Mateo, cuando pide cuentas, el amo a sus servidores, que les había dado a uno 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. Y al que hizo 10, pues, que hizo también a su vez 10, le premia con el manejo de 10 ciudades. Al que hizo 5, después de haberle entregado 5 talentos, igual le confía 5 ciudades. Pero aquel que le dio un talento y lo enterró, ¿cómo Jesús le cuestiona? Siervo perezoso, siervo perezoso. No te conozco, no te conozco.
¿eh? Y a nosotros, que nos ha dado con esta doctrina un talento de valor infinito. ¡Qué responsabilidad! Como ya leímos anteriormente en otro video, si nosotros no difundimos esta doctrina, acaparamos y nos oponemos muchas veces, como hay personas, hasta religiosas, sacerdotes, que se oponen a estos escritos. ¿Qué dice Jesús? Son reos y ladrones de mi divina voluntad. ¿Qué responsabilidad tenemos? Ahora digo también por experiencia propia, ¿no? Como a nuestro grupo de meditación de los ritos de Luisa que tenemos los lunes, y que por esta pandemia pues hemos suspendido, ya son casi 8 meses que no nos reunimos. Y a lo largo de estos años que hemos venido meditando la divina voluntad, ha habido gente muy impactada que les ha deslumbrado esta doctrina, pero han sido como fosforitos que deslumbran un rato y después se va apagando, pero no ha habido esa continuidad. Hay excepciones, desde luego, porque hay personas, inclusive mayores, hombres y mujeres de toda condición social, profesionales. Y digo, sobre todo, recuerdo de una señora, se llama María Luisa, lleva el nombre de Luisa Picarreta. Ella, desde la primera semana que supo que estábamos meditando esta divina voluntad, ella asistió y asiste. Y vive sola y fuera de la ciudad, lejos de la ciudad. Y ahora está mayorcita, camina con bastón. Pero ella solamente será un caso excepcional que no venga a las reuniones. Viene con su bastoncito y cuando llueve con su paraguas. Y verle a esta mujer tan llena de ese amor a esta doctrina, que siempre me dice, ingeniero, yo no podría vivir sin el querer divino. Y cada vez que vengo a la reunión me nutro de más verdades que son mi vida. Son mi vida. Vivo sola, ya todos mis hijos son profesionales, han hecho su hogar y estoy sola. Pero tengo el mejor tesoro, que son estas verdades que usted nos da, porque yo las preparo con unas hojitas, ¿no? Y ahí los tengo, esas hojitas, y las medito, y esos son mi alimento que me da vida. Pero lamentablemente ha habido otras personas, como digo, no, como dice mi esposa, ¿no? Hojitas de un solo hervor, y después se apagan. Y después me da pena verles ya en otras condiciones, ya pues buscando, inclusive les he visto en las iglesias, ¿no? Pero ya tienen otra forma de vivir su vida, que siguen pues lógicamente con su vida virtuosa, piadosa, pero despreciaron ese alimento divino que es el divino querer. Tal vez les quedó muy grande o fue muy exigente el Señor con ellas cuando leían estas verdades. Pero bueno, digo, saludo y no les reclamo porque son libres. Peor sería que se les exigiera que asistieran en forma obligada a estas lecturas de la divina voluntad.
Pero yo digo, cuando ya estemos en el punto de la muerte, ahí vamos a valorar, porque el Señor nos va a pedir el libro de la vida que hemos escrito a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué libro le vamos a enseñar? Un libro sí puede ser de vida piadosa, de obras buenas humanas, que cumplan los mandamientos. Y bueno, va a aceptar ese libro. Pero también va a pedir cuentas como pidió ese administrador a los siervos. ¿Y qué fue del libro ese de valor infinito que meditabas un tiempo y le tiraste, lo dejaste de lado? Mira lo que te perdiste. Ahí va a haber al libro abierto, que es el mismo Jesús, que vive el divino querer a plenitud. Es el libro por excelencia donde vamos a tener que comparar con nuestro pobre libro que hemos escrito, aunque sea santo, pero de santidad humana, que no tiene nada que ver con la santidad divina. ¿Y qué haremos? Como decía un amigo, seguro que habrá un poste ahí en ese juicio particular, un poste. Y aquellos que hemos dejado de lado estos escritos de la divina voluntad, nos iremos a ese poste a golpearnos, decir, qué bruto que fui, qué tonto que fui, desprecié lo más por lo menos. ¿Y qué será, pues, de su vida? Seguro que el Señor le va a hacer ver y esa persona, esa alma se va a dar cuenta de lo que perdió, pero arrepentida dirá, yo quiero irme contigo y recuperar todo el tiempo que lo perdí miserablemente. Y tendrás que irte al purgatorio, porque ese talento infinito que te dio, tú no lo valoraste. Lo vas a valorar en el purgatorio hasta que asimiles, cosa que hubieses evitado si vivías la divina voluntad aquí en la tierra, porque eso nos asegura Jesús. Si vives el divino querer, si estás con Jesús todo el tiempo, ¿qué purgatorio? Pues peor que infierno, nada de eso. Lo que nos espera es el banquete de bodas junto a Él, a la Virgen María Luisa Picarreta. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando con estos escritos. Por eso, hermanos y hermanas, démosle gracias a Dios por estos escritos, porque ahí vamos a encontrar el libro de la vida, que ya el Señor escribió para nosotros desde toda la eternidad, para que lo vivamos, asimilando sus verdades y poniéndolos en práctica. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. Esperamos continuar, Dios mediante, con estos videos sobre el libro de la vida. Mientras tanto, que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios quiere.